Muy buenos días, Chef Lorena. Buenos días, ¡Feliz chicos. lunes! ¿Cómo feliz están? inicio de semana. Bienvenida. La semana, como siempre, con mucha hambre, oiga. Oye, ahora sí, de veras, vamos a estar, pues, disfrutando de parte de la gastronomía de nuestro país con esta sopa, ¿no? Esta sopa que viene, que es originaria del estado de Michoacán y que fíjate que, leyendo un poco la historia de esta, tiene ya 50 años. Así es, Ya tiene su rato, chef. ya es Sí, tradicional. nada más. Y sigue, pues, sorprendiendo a los paladares más sofisticados, fíjate. Sigue tan vigente como hace 50 Así años, de es. veras. Así es, y bueno, es también, bueno, como dijiste, característica de Michoacán. Y pues para estos climas fríos, pues yo creo que queda ad hoc, ¿no? Está muy padre, calientitos, todos. Nos gusta mucho, Chef. Pues, ¿qué te parece si compartimos los ingredientes de esta rica sopa tarasca? Y bueno, para prepararla vamos a requerir 400 gramos de frijoles bayos que hayan estado remojados toda la noche previa. Una cebolla y media blanca cortada en 4, 4 dientes de ajo, También 3 jitomates asados, un chile ancho sin semillas y ligeramente frito, 4 cucharadas de manteca 2 rebanadas de cebolla blanca, 1 litro de caldo de pollo, y, como siempre, lo que a mí me encanta, que no es tan bueno, la sal. y bueno, vamos a acompañar esta sopa con una guarnición y vamos a requerir crema al gusto, queso panela o manchego en cubos al gusto. Y tortilla cortada en tiras y fritas también al gusto. Al gusto. y nada más. Y con esto nos arrancamos. Fácil, Eso es sencillo, todo. rápido. Ok. Facilito, a ver. Muy bien, vámonos entonces con la licuadora. Manos a la obra, mi chef. Manos a la obra. Tenemos pocos ingredientes. Los primeros ingredientes que les mostré en la receta son básicamente para cocer nuestros frijoles. Lleva la cebolla, el ajo, los frijoles. Yo creo que siempre les recomiendo, ¿los puedes licuar, Humberto, por favor? Kike, voy a robar la licuadora con todo tu sí. permiso. No te Ya preocupes, se está nada más es encariñando, ya se está componer. encariñando. Yo lo que siempre les recomiendo es que no le pongan sal a los frijoles. Si nosotros le ponemos sal a la hora de cocinarlos, van a tardar un poco más. Ah, ¿Ok? ok. Ahora de este lado vamos a necesitar eso licuado, Humberto, y vas a volver a licuar. Por favor, dale. O sea, primero dale. se licúa nada más esto. Exactamente, primero eso, por favor. Ahora de este lado vamos a freír con manteca de cerdo. Qué rico, Dios mío. ¡Wow! Le da muy buen sabor. Sí, muy tradicional también de nuestra gastronomía mexicana. Sí. Y vamos a acompañarlo con un pedacito de Cebolla. exacto. Ahorita van a ver para qué. Vamos a sofreírla, subirle. Sóplale, Quique. Yo le Sóplale, soplo aquí sóplale a aquí, Quique. al anafre. Ok, muy bien. Exacto. Ok, le podemos agregar tantito caldito si quieres, Humberto. Sí, contar. No te vayan a explotar los frijoles, ¿eh? Falta de confianza, compañero, falta de confianza. Ok, ya que los tenemos así, les explico rápidamente. Con una coladera los vamos a colar. Eso te va a tocar a ti, Kike, mientras hago yo lo demás. Muy bien, chef. Esta sopa es muy sencilla, la pueden acompañar en la mañana, en la tarde. Ahora sí, que a la hora que ustedes decidan, ¿ok? Qué rico. Es muy similar. Tráemelos. Eso, muy bien. Como Ya, que ya ¿ves estás tú? peleado, ¿eh? Ya, Como que ya ya estás huele peleado. bien. Pero Sí, está- pues es parece que- que lo hiciste a mano. No, lo que pasa es que la Perdóname, licuadora a mí Quique. no me quiere porque como ya sabe que es de Quique, entonces como que se pone celosona, ¿eh? Extraña las manos de Quique. Ahora, así como tienen el frijol, no pasa nada. Vamos a agregar el caldo de pollo, Humberto, por Mira, favor. mira, Sí, y señor. vamos viendo cómo se empieza a colar. Exactamente, Nuestro caldito. necesitamos una textura un poco más tersa. Vamos a agregar nuestro jitomate. Ok. Aquí yo te ayudo, Humberto. Porque no es que desconfíe de ti por el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, te ayudo también. Pero sí, que dices, Pero sí no, un pero poquito. sí. Sí, por favor. Vamos a licuarlo todo, Humberto, ¿Se le por pone favor. también caldo o ya no? Todo el caldo, agrégaselo. Así es. Eso. Muy bien, y vamos a darle. Ahora, ya que se está sofriendo nuestra cebolla, la vamos a retirar. ¿Cómo vamos, Kika? Aquí hay unas cucharitas. ¿Con la cucharita? Sí. Nomás le robo Eso. la tapita. Ay, discúlpame, Humberto. Ya quería fiesta en la cocina, Dios mío. Ok, ya que lo tenemos así sofrito, vamos a agarrar nuestro adobo. Eso, muy bien, Kike. ¿Y te paso? ¿Está Sí. Ok. Y ya nada más ahorita lo separamos. Excelente. Lo que queremos es esta consistencia un poquito como más tersa. claro. Tráemelo. Muy bien, Humberto. ¿Qué tal, eh? Ok. Así como que se dejó ahí el chile en medio. El chile debe de estar bien licuado. Es que como que no, ya no te quiere, Humberto. Ya no te Es que quiere la extraña las licuadora. manos Sí. de ¿Qué es Quique, eso, o sea, Beto? Sí extraña las manos de... ¿Tú crees que Daniel se lo va a comer así? de Quique. ¿Cómo crees? Ahora que Ok. nos toca consentir a
a nuestros camarógrafos por su día y ven nada más las cosas que hacen. Es que tienes que hacerlo tú, Quique, porque tío, si no, la licuadora conmigo no se deja, Yo me quedé sin palabras, señor y señora. Te extraño. Vamos a hacer una especie como de sofrito con nuestro chile ancho, nuestro jitomate y ahí vamos a verter ya. los frijoles. Eso, ¿Te parece? Échamelos de una vez. Vamos a dejar que se sazone, que obviamente que comiencen a integrarse todos los sabores y Ingredientes, texturas, los ingredientes. ¿Todo, chef? Todo, Kike. Y observen, de esto nos va a tomar una consistencia algo así, un poquito como con más color. Se pone como más cafecito. Más sabor, Sí, exactamente. diferente, claro y un está. poquito más espeso. Esta es la textura que debe de agarrar ahí en casita, a ver si la alcanzamos a ver. Así Sí, como, sí. como entre caldito, como entre sopita y nada más. Más espeso y como más rojizo, más cafecito. Exactamente. Pues es por el chile, Beto. Yay, debe estar bueno. La canción. Y nada hombre. más, chicos, emplatamos acompañando de tortillas fritas, chile ancho y queso. Muy bien. Y probar. Pues vamos a ver los ingredientes, Beto. ¿Qué necesitamos entonces para esta sopa? Necesitamos 400 gramos de frijoles bayos y remojados toda la noche. También, pues, 1,5 cebolla blanca cortada en 4, 4 dientes de ajo. 3 jitomates asados, Un chile ancho sin semillas y ligeramente frito. también 4 cucharadas de manteca, 2 rebanadas de cebolla blanca. también 1 litro de caldo de pollo. Y sal, como siempre, al gusto. Y la guarnición, pues vamos a utilizar crema al gusto Queso panela o manchego en cubos, también al gusto. y tortilla cortada en tiras y fritas al gusto. Y tarán, tan, tan, con eso ven nomás. Y ahí qué está, con rico. mucho cariño. Esta sopa es dedicada a nuestros compañeros camarógrafos hoy en su día. Y Es nos un- quedó de rechupete. Es un platillo de lunes, además, ¿eh? Claro. Fácil, Es un platillo de lunes. Oigan, y hablando también de platillos, quiero invitarla para que nos acompañe a Cocina CDMX en punto a las 11 de la mañana. Hoy van a estar preparando muffins, hamburguesas, bueno, varias cosas que viendo esto y luego escuchando otros se me antojan. Pero vamos mejor con nuestra compañera Manny para que nos cuente de qué se va a tratar el programa de hoy.